Estaba claro que era un riesgo, incluso una amenaza para el futuro. Al final debíamos elegir si apoyar al Consejo Nacional de Transición y a todos los que agrupaba, y evidentemente entre ellos había tanto fuerzas hostiles al régimen como fuerzas más o menos amenazantes. ¿Pero era eso o apoyar a Gaddafi? Evidentemente los servicios de inteligencia trabajaron mucho. Todo el mundo se planteó cuestiones, pero eso no podía ser determinante. Ya saben que la historia siempre es trágica y la política se enfrenta a la tragedia de la historia. Uno nunca sabe las consecuencias que tendrán sus decisiones. Así que se intentan evaluar y se apuesta. ¿Esa gente estaba luchando solo por el control de su país? ¿O su motivación principal era un proyecto islamista extremo? Lo cierto es que las personas a las que conocí no parecían tener intenciones islamistas radicales. El duelo con Gaddafi parece peligroso. El futuro de Libia es incierto. Por eso, mientras planean tomar Trípoli, los occidentales muestran otra carta. Aunque ya llevan 3 meses de bombardeos diarios, Muammar el-Gaddafi sigue manteniendo su capital y gran parte del país. Este astuto estratega también sabe que sus enemigos dudan. Y elige ese momento para aparecer junto a un antiguo amigo ruso, el presidente de la federación de un deporte al que es aficionado, el ajedrez. Me utilizó para enviar un mensaje a los países de la OTAN y eso hice. Le escribí inmediatamente cartas a Sarkozy, a Merkel, a todos los países de la OTAN que bombardeaban Libia. Escribí, me ha pedido que les transmita que cesen totalmente los disparos, los asesinatos civiles y que entablen negociaciones sin condiciones previas para llegar a un acuerdo sobre el futuro de Libia, sin verter sangre y sin guerra. En el tablero del conflicto, Gaddafi es la pieza clave. Recientemente inculpado por el Tribunal Penal Internacional, representa la principal razón para seguir con la guerra. Para la coalición, quedar en tablas se vuelve tentador. Su retirada sería la solución ideal, la menos arriesgada. En este país, partido en dos, abriría el camino a un compromiso político entre el Consejo Nacional de Transición de Bengasi y una parte del régimen de Trípoli. Sentimos varios tipos de presión por parte de nuestros aliados. Empezamos a escuchar algunos consejos. Quizás sería necesario un compromiso. Las iniciativas políticas empezaron a surgir de todas partes, de todos lados. Francia, Reino Unido, Estados Unidos, todo el mundo nos hablaba de iniciativas políticas. Como Francia es la punta de lanza de la guerra, la partida se juega primero en París. El presidente de la República recibe en persona al consejero más cercano de Gaddafi. A Bashir Saleh le conocíamos. Era el director del gabinete francófono. Y para el presidente era una manera de enviarle un mensaje directo a Gaddafi, diciéndole, tiene la opción de detener inmediatamente los combates, reenviar las tropas a los cuarteles, y antes de que sea demasiado tarde para usted, podemos garantizarle el exilio en un país donde esté protegido. Por otra parte, también teníamos que darle garantías al CNT, a los libios, de que Gaddafi no pudiera actuar. Habíamos establecido una lista de países
que no tenían la obligación de entregarlo al Tribunal Penal Internacional. Hicimos una lista exhaustiva dejando la posible elección a Gaddafi. Me entrevisté con el presidente y me contó lo que pasaba con Bashir Saleh. Su consejo fue: piénselo bien y vuelva a mí. Ahora bien, al mismo tiempo, los preparativos para la liberación de Trípoli seguían adelante, así que yo le dije: bien, vamos a estudiar seriamente esta iniciativa y bla, 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 intentando ganar el máximo tiempo posible antes de que empezara la liberación de la capital. Mientras se sigue esperando la respuesta de Gaddafi a la oferta hecha por Francia en nombre de la coalición, entra en escena un nuevo actor, el primer ministro Mahmoudi Baghdadi, número 2 del régimen. Envía un mensaje por distintos canales. Para ver claro entre las bravatas de unos y otros, se envía a un emisario de alto rango a Trípoli a hablar con Baghdadi. Se trata de un alto diplomático ruso, país que se mantiene neutral en el conflicto y que sigue gozando de la confianza de los libios. Ese paso se decidió un poco antes, al margen de la cumbre del G8 en Deauville. El presidente Medvedev se reunió con el presidente Sarkozy, con el presidente Obama y con otros dirigentes. Al final del día, después de esas reuniones, me llamó y me dijo: nos están pidiendo que nos impliquemos. Tienes que ir. Así fue. Era esencial que el emisario de Medvedev transmitiera ese mensaje, si era posible, directamente a Gaddafi para añadir su fuerza de convicción a la de Nicolás Sarkozy. Así que al final del día, hablé con el primer ministro Mahmoudi Baghdadi. Me pareció, no sé, bastante equilibrado. Sí. No estaba nervioso, no gritaba. Me habló como si todo fuera normal, como si todo estuviera bajo control. Lo que quería hacer, y lo consiguió, fue asustarme. Me dijo: estamos dispuestos a hacer estallar todos los explosivos y misiles que tenemos en Trípoli si vienen ellos. Es decir, el CNT, el Consejo Nacional de Transición. Trípoli se convertirá en un volcán. Y otra de las cosas que me dijo, aunque estoy seguro de que fue una especie de juego, fue: se nos han acercado algunos miembros de Al-Qaeda y nos han sugerido que lancemos ataques contra Europa Occidental. Por supuesto, nos hemos negado. Pero ¿quién sabe lo que responderemos la próxima vez? De hecho, fue como si su jefe le hubiera utilizado para enviar un mensaje. Ante el enviado del presidente ruso, solo quería entregarle un mensaje. No fue una conversación entre dos personas que querían resolver un problema. Aquel hombre no quería resolver nada. Los occidentales se rinden ante la evidencia. Gaddafi es quien manda en Trípoli y piensa seguir así. Pese a todo, las iniciativas políticas siguen durante un tiempo. Gaddafi las rechazaba todas. Él no pensó ni por un momento, volviendo a esa obcecación, en tener que negociar su rendición, pues pensaba que de todas formas nadie llegaría hasta el final y que él seguiría siendo poderoso, aunque su situación ya era frágil. Mantuvimos las líneas abiertas. Yo tuve varias conversaciones con los responsables del régimen de Gaddafi. Era siempre igual. Por favor, lleguemos a un acuerdo. Pero al final nadie, ninguno de ellos, podía asegurarnos que Gaddafi estuviera dispuesto a retirarse o que cualquier grupo de su círculo más cercano fuera a decirle: tiene que retirarse, ya, por el bien del país.